La semana pasada hablamos acerca de lo que fue la última noche de Jesús con sus discípulos. Y como al mejor estilo de una serie de televisión, vamos a recapitular qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Hablamos acerca de Jesús sentado con sus discípulos, estableciendo el nuevo pacto, levantando el pan, levantando la copa y diciendo: este es la copa del nuevo pacto. Jesús terminó de cenar con sus discípulos. De paso aprovechó para decirle a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Aprovechó también para agarrar una toalla y ponerse a lavarle los pies a todos los discípulos. Después de ahí dice la Biblia que salieron hacia el monte donde Jesús solía orar, al Getsemaní. Yo estuve en el Getsemaní, es un lugar lleno de árboles de olivo, y me pude imaginar lo que fue para Jesús en ese momento, orando, diciendo: Padre, si fuera por mí, que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muy tarde a la noche le decía a Pedro y a los discípulos: manténganse orando para que no entren en tentación, manténganse orando. La noche más difícil de Jesús, sudaba, y dice la Biblia que gotas de sangre caían por su frente. Una agonía terrible que estaba viviendo Jesús en ese momento, porque sabía lo que le esperaba. Dice la Biblia que después, minutos después, llegó una turba de soldados romanos y personas del gobierno de los judíos con el traidor. Llegó a darle un beso, y esa fue la entrega. Esa fue la señal que les había dado a todos para decirle: a quien yo besare, ese es. Apresaron a Jesús, se lo llevaron delante de Pilato. Todos los discípulos corrieron, todos los discípulos huyeron, no sin antes Pedro trató de cortarle la oreja a uno de los criados del sacerdote, que de hecho no trató de cortarle la oreja. Lo que pasa es que le falló el pulso, se movió, no porque iba a la cabeza, iba directo a la cabeza. Pedro, como todo el tiempo nos lo demostró, impetuoso. El Señor tuvo que levantar la oreja y sanarlo. Luego fue delante de Pilato y le empezaron a hacer preguntas: ¿eres tú lo que dicen que eres, el rey de los judíos? Jesús, callado, no decía nada. En un momento le dijo: bueno, si tú lo dices, tú lo has dicho. Pilato le dice: ¿no ves que soy yo quien te puedo liberar, que te puedo hacer libre? Ninguna autoridad te fuera dado si no fuera dado por mí, dice el Señor. Le dijo Jesús. Pilato, lavándose las manos, dijo: no tengo nada que ver con este hombre. De hecho dijo: lo suelto a él, y todos los judíos gritaban: crucifícalo, crucifícanlo. Y después pidieron al ladrón Barrabás, porque era tradición en la Pascua que soltaban a un reo, y dijeron: suelta a Barrabás, y a Jesús crucifícalo. Fue así como Jesús recibió la sentencia de muerte, cuando Pilato se lavó las manos y dijo: allá ustedes, tómenlo y hagan con él lo que quieran. Fue ahí cuando Jesús recibió latigazos, escupidas, palmadas, le jalaron la barba, lo humillaron, se hincaban delante de él y le decían: salve, rey de los judíos. Y Jesús, en silencio, sin decir una sola palabra, pudiendo llamar un ángel, un solo ángel, no digamos una legión de ángeles, pudiendo venir a su rescate, Jesús tomó el castigo que tú y yo, cada uno de nosotros, merecíamos. Fue la razón por la que Jesús vino. Fue la razón por la que vino a esta tierra. Desde el primer día, cuando nació, tenía un propósito, y ese era su propósito. Jesús fue a la cruz. Dice la Biblia que para la hora sexta, que era las 12 del mediodía, hasta la hora novena, hubo oscuridad en toda la tierra.
Muchos dicen que probablemente fue un eclipse, no tenemos prueba de eso. A la hora novena, exactamente, fue cuando Jesús dijo: ¡consumado es! Y ahí nuestro Señor Jesús murió en la cruz. A la hora novena, el soldado que estaba justo al lado de la cruz dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y lo dijo porque un terremoto sacudió la tierra, se oscureció todo, el velo del templo se rasgó en dos y muchos dijeron: este realmente era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó con todos los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos? Porque el único que estaba al pie de la cruz fue Juan, con María y otras personas, pero todos los demás habían desaparecido. Había tristeza, desolación, angustia. Toda la ciudad, todos los discípulos, todo el mundo estaba en shock. No entendían qué es lo que había pasado. Pero si lo vimos hacer milagros, pero si lo vimos resucitar un muerto, pero si lo vimos multiplicar los panes, ¿qué pasó? ¿Por qué si él tenía el poder para derrotar a todos los romanos? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal en el plan? Todos los discípulos no lo podían entender, estaban confundidos. Porque esperaban que Jesús fuera el Salvador, esperaban que Jesús viniera a liberar a Israel de los romanos. Pero todo había terminado. La esperanza había terminado, se había esfumado. Confusión, desánimo, desaliento, tristeza. Ponle el nombre que quieras. Cada persona, cada discípulo no tenía explicación. Ninguno de ellos lo había entendido todavía. Ninguno de ellos lo había asimilado. ¿Te puedes creer? El Señor de señores, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero ese Cristo después lo vieron en la cruz, desangrado, desnudo, siendo maltratado por otro ser humano, por los romanos. ¿Cómo puede ser? Quiero que te pongas en el lugar de los discípulos y de todas las personas que estaban en el lugar. Nosotros ya entendemos y conocemos la historia, pero ponte en el lugar de los discípulos. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Esperábamos que Él fuera el Mesías. Esperábamos que Él fuera quien nos rescatara. Yo creo que quizás para entender el momento y la situación de lo que se estaba viviendo en Jerusalén en ese momento, la Biblia nos da una pequeña luz, una señal de dos personas que entablaron una conversación, y estas personas son las que nos dan un reflejo para entender lo que los discípulos estaban sintiendo. Estas personas iban saliendo de Jerusalén hacia Emaús, un lugar que estaba como a unos 11 kilómetros de distancia. Y quiero que abras tu Biblia en el capítulo 24 de Lucas, 24:13. Abre tu dispositivo, si no aquí lo tenemos en las pantallas. Y quiero que veamos, para que entendamos el contexto, para que veamos qué es lo que realmente se sentía en ese momento en Jerusalén. Mira cómo lo describe Lucas acerca de estos dos discípulos. Dice lo siguiente: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamado Emaús. Ok, el mismo día. ¿Cuál mismo día? Lucas describe esto después de la muerte de Jesús. Pasó el primer día. Justo el siguiente día era la Pascua y era un día de descanso, de gran solemnidad. No era un día cualquiera de descanso, era de gran solemnidad. Al tercer día, unas mujeres fueron al sepulcro y encontraron la tumba vacía. Entonces, la muerte de Jesús, el sacrificio, la cruz de Jesús, y ahora toda la noticia se había corrido por la ciudad, y ahora, para terminar de confundir las cosas, resulta que unas mujeres fueron y vieron la tumba vacía. Hoy sí no entendemos qué está pasando.
Hoy sí las cosas están más confusas todavía. ¿Qué sucedió en este lugar? Entonces dice la Biblia, 2 de ellas iban el mismo día a la aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de distancia, unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, escucha cómo iba la plática, discutían. Mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Yo siempre me había preguntado cómo es posible que alguien vaya y se acerque y camine con ellos. Bueno, quiero que te hagas la idea que la Pascua, lo que se pasó 3 días antes, justo llama o viene todas las personas de todas partes. Vienen de todo lugar los judíos y vienen a celebrar la Pascua a Jerusalén. El siguiente día de la Pascua está el día de descanso. Nadie podía salir, nadie podía hacer nada. Pasado el día de descanso, era el tercer día. Ahora ya todos podían emprender viaje y podían salir. Entonces iban todos saliendo de Jerusalén. Imagínate que iban saliendo de un estadio, de una fiesta, de una feria. Era tanta la gente que iban todos caminando, que iban personas al lado, atrás, enfrente, por todas partes. El camino, la carretera o lo que se conocía estaba lleno de personas. Todos iban en caravana saliendo de Jerusalén. Entonces por eso tiene sentido que estas personas iban discutiendo entre sí. Y Jesús se acerca a la par de ellos y les empieza a decir, ¿no? ¿Qué es lo que están hablando? Dice lo siguiente: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Mira cómo nos da la señal y nos dice el estado de ánimo. ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, le dice, uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿y usted dónde ha estado todos estos días? ¿Y por dónde vive que no se ha dado cuenta? Le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único? Jerusalén era un lugar no pequeño, pero había suficiente gente para saber lo que estaba pasando. Y además de eso, la noticia corría, no había CNN, no había noticieros, no había radio. La noticia corría de voz a voz. Era como el pueblo donde mi abuela, todo el mundo sabe la noticia. Ya viste que aquella ya no está con el esposo, ya viste que no sé qué, ya viste. En el pueblo donde mi abuela se conoce todo. Y más si vas a la tortillería, ahí se conoce toda la historia de todo el mundo. Es el noticiero de la mañana ahí. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que le han acontecido? Entonces él les dijo, mira Jesús, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí da la luz de lo que todos y cada uno de ellos esperaban. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y todo esto ha acontecido. Entonces aquí nos refleja en el camino de Emaús exactamente el sentimiento de todos los discípulos. Jesús, ¿no has escuchado la noticia? Jesús, poderoso en obra, en palabra, delante del pueblo. Y esperábamos que Él fuera el que nos iba a liberar a Israel. Pero todo terminó, fue crucificado y ahora no sabemos qué va a pasar. Discípulos confundidos, había una gran agitación en todo Jerusalén. No fue una Pascua normal, no fue una Pascua regular. Ahora todo mundo sabía lo que estaba sucediendo. El rumor se había corrido por todas partes. Para Pilato y los soldados había sido una ejecución más. Para los judíos era como que nos libramos de este que quería venir a tomar el reino. No queremos problemas, estamos cómodos. Había mucho dolor, muchos discípulos habían huido, muchos ya no se sabía dónde estaban escondidos. Muchos con temor, con miedo, porque pensaban que ahora venían tras ellos también. Los habían visto por todas partes. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Era tanto el miedo que tenían que también a ellos los crucificaran por haber andado con Jesús. Todos con temor, con miedo. Y sumado a eso, las mujeres habían llegado. Y este es un tema no menor porque
el testimonio, en ese tiempo, el testimonio de la mujer era como que secundario. Ahora el testimonio de la mujer es el primario, no, ahora el que es el que vale. Y además, en ese tiempo las mujeres eran medio complicadas también. Entonces, no le creían, era como que ahora unas mujeres han venido a decir que la tumba está vacía. Era muchas noticias, muchas formas de confusión de que no se sabía qué estaba pasando en todo Jerusalén. Entonces, la pregunta clave aquí que quiero que nos hagamos todos juntos y que aprendemos del camino de Emaús es: ¿alguna vez te has sentido de esa forma? ¿Alguna vez has pensado y has dicho, ¿por qué? Desde que empecé a venir a la iglesia. Ok, antes andaba alejado, ahora empecé a ir a la iglesia, o estaba viendo la iglesia, ahora empecé a servir. ¿Por qué las cosas no mejoran? ¿Por qué mi situación económica sigue igual? ¿Por qué mi estatus migratorio sigue igual? ¿Por qué tengo que salir corriendo al hospital cada cierto tiempo? ¿Por qué mi ser querido murió? ¿Por qué suceden estas cosas? Jesús, yo esperaba que tú fueras mi Salvador. Yo vengo, doy la ofrenda, diezmo, sirvo, hasta estoy temprano en la iglesia. ¿Y por qué sigue sucediendo esto? ¿Por qué, Jesús? Y es ahí cuando nos identificamos con estas personas, camino de Emaús, que vamos tristes, pensando que al acercarnos a Jesús las cosas iban a cambiar, pensando que Jesús iba a cumplir lo que nosotros deseábamos, mas no sabíamos que Jesús tenía un plan más grande para nosotros, un plan maravilloso que iba a resucitar y nos iba a dar vida eterna. ¡Aleluya! Entonces, yo quiero que aprendamos 5 cosas de este versículo de camino de Emaús. Número 1, primero, corazones tristes y confundidos. Cuando te sientes en esa situación, cuando te sientes que estás confundido, estás triste, tú dices, ¿por qué la situación no mejora? ¿Por qué mi situación, mis cosas siguen cada vez de peor en peor? Señor Jesús, ¿qué sucede? Y quiero decirte que en la Biblia tenemos muchos casos de personas que entraron en una tremenda depresión, como en el caso de Elías, Primera de Reyes 19:9. Dice, y ahí se metió en una cueva Elías, después de haber derrotado a muchos profetas de Baal. Una mujer vino, lo amenazó y Elías salió huyendo a la cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Eso es lo que el Señor te dice ahora. Si has caído en un estado de depresión, de tristeza, si has caído en un estado donde sientes que ya no puedes salir, que simplemente quieres pasar llorando, no quieres reunirte con nadie, no quieres salvar con nadie, la iglesia es el único lugar que medio respiras. Pero luego el lunes comienza la semana y sientes que te metes a la cueva nuevamente. El Señor te dice, ¿qué haces aquí? Es tiempo que salgas de esa cueva, porque el Señor tiene planes para ti. El Señor tiene un plan maravilloso desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Así que no tengas temor, porque el Señor está contigo y va caminando a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que me lleva al punto número 2. El Señor camina, así como caminaba al lado de ellos, el Señor camina a nuestro lado. Yo pensaba durante la semana y le decía, Señor, ¿dónde estuviste en ciertas etapas de mi vida? Y el Señor me lo mostró en un sueño, y Él me mostraba cómo cuando yo lloraba, Él estaba ahí. Cuando yo estaba triste, Él estaba ahí. Y eso te quiere decir el Señor ahora. Ese día que estuviste en el hospital, Él estaba ahí. Ese día que perdiste ese ser querido, ahí estaba Él. Ese día que pensaste que todo había terminado, ahí estaba a tu lado. Jesús camina a tu lado. Él está a nuestro lado en todo momento. Se nos tienen que abrir los ojos como a estos discípulos. Jesús estaba ahí y no lo habían reconocido. Hay un versículo en la Biblia, en Génesis 29:19, que dice, entonces Dios le abrió los ojos y una
y vio una fuente de agua. Está hablando de Agar. Agar, la que Sarai le dijo a Abraham: expúlsala, porque ahora me ve de menos. Y Abraham tuvo que expulsar a Agar con su hijo, y ella lloró amargamente en el desierto. Y el Señor fue a su rescate y le abrió los ojos y vio una fuente de agua junto a ella. ¿Qué tenemos que ver nosotros en nuestras vidas? Yo sé que nosotros nos quejamos: Señor, quisiera una mejor casa, un mejor vehículo, un mejor trabajo. Pero quiero decirte de parte de Dios: abre tus ojos y mira lo que tienes. Empieza agradeciendo por lo que tienes. Empieza agradeciendo: Señor, gracias. Gracias porque hoy pude desayunar. Gracias porque tengo un vehículo para ir a la iglesia. Gracias porque tengo salud, porque mis pulmones funcionan. Gracias, Señor, porque puedo ver, porque puedo escuchar al pastor. Gracias, tengo tanto que agradecerte, Padre. Abre tus ojos, iglesia. Cuando empezamos a agradecer por las cosas pequeñas, ahí nos damos cuenta de lo maravilloso que es Dios en nuestras vidas. Así que vamos a abrir los ojos y agradecer. Número 3, la revelación viene a través de la palabra de Dios. Lucas 24:25 les dijo: entonces Jesús les dijo a los discípulos camino de Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Jesús abriendo las escrituras a los discípulos. Esto es mejor que cualquier seminario. Esto es mejor que teología express. Caminando con Jesús y Jesús diciéndole: pero si Moisés apuntaba, si tal versículo, miren los profetas lo que se dijo, lo que Isaías dijo del siervo sufriente. Y el Señor les empezó a explicar todo lo que estaba escrito acerca de él y cómo la profecía se cumplió hasta la última letra, el último punto de la palabra. Todo se había cumplido. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Cuando pases momentos de prueba, momentos difíciles, cuando no sepas qué hacer o estés viviendo situaciones donde ya no sabes con quién hablar, no quieres hablar ni con el pastor, no quieres hablar ni con tus amigos, no quieres hablar con nadie, ve a la palabra de Dios. Aquí vas a encontrar todas las respuestas que andas buscando. Y antes de abrir la palabra de Dios, dile: Espíritu Santo, tengo muchas preguntas. Quiero hacerte esta pregunta, por favor, háblame. Y el Señor te va a hablar a través de la palabra. Nosotros hemos venido diciendo durante todos estos meses el hecho de generar una rutina, el tener un hábito. Se genera primero la rutina y luego se vuelve un hábito de leer la palabra de Dios. ¿Cuánto tienes que leer la palabra de Dios? Bueno, hay veces lees un capítulo, 2 capítulos y justo al final el Señor te habla. En ocasiones lees un versículo y ahí te quedas. Sientes que ese versículo te habló. Y si tienes otros libros de concordancia, direcciones, diccionarios, te metes en ese versículo y unas cuantas poquitas palabras te llevan a una revelación tremenda de parte de Dios. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Yo la otra vez dije algo que no tenía preparado en el mensaje, pero el Espíritu Santo habló a través de mí diciendo que la palabra de Dios es como el alimento que tú consumes. A ver, cuando tú lees la palabra de Dios, no sabes lo que estás leyendo, lo que estás consumiendo. Es como que agarras una manzana y empiezas a comer esa manzana y nunca piensas y dices: qué bueno que estoy comiendo vitamina A, B1, todas las vitaminas que tenga la manzana. Qué bueno que esta zanahoria me está dando vitamina para mis ojos. Qué bueno que esta fruta. Y empiezas a pensar: no, tú lo comes porque te gusta, tú lo comes porque tienes hambre. Tu cuerpo hace el resto. Tu cuerpo distribuye las vitaminas y todos los minerales y todo lo que tu cuerpo necesita para crecer. Así es la palabra de Dios. Tú lo lees y estás comiendo pan de vida y esa palabra luego empieza a obrar en ti. Y cuando vienen momentos de prueba,
de algún lugar tú dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está conmigo. Soy más que vencedor en Cristo. Y ahí sale la palabra de Dios. Aleluya. Número 4, Jesús se revela en la comunión. En un momento iba Jesús contándoles la palabra de Dios, abriendo los profetas. Se puso tan interesante la plática. Y no solamente eso, ya estaba haciendo oscuro. Ya no podía. Jesús dijo: no, yo tengo que seguir más adelante. Voy hacia la otra ciudad. Entonces era tradición judía, era obligación judía el hecho de ser hospitalario. Decir: no, ¿cómo te vas a ir? Quédate. Además está buena la plática. Justo estamos anotando aquí en los papiros todo lo que nos está diciendo. Entonces lo invitaron a quedarse a Jesús. Dice Lucas 24:28. Llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que seguía más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y escuchen esto. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Yo no sé, y le he preguntado al Espíritu Santo, ¿qué era? ¿Será que Jesús tenía una forma peculiar de partir el pan? ¿Será que Jesús hacía algo que lo reconocían? ¿O simplemente así lo quiso el Señor? Como en la comunión se te abren los ojos. Durante la semana tuvimos comunión en la zona de conexión y hemos recibido testimonios muy lindos de lo que es partir el pan y tomar el vino o compartir la Santa Cena en nuestras casas. Es maravilloso invitar a nuestro Señor Jesús y ser conscientes de que Él está ahí con nosotros, porque la Biblia dice: hagan esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. En un momento Pablo en los Corintios está muy enojado y vuelve a hablar de la Santa Cena, que ese es un tema para otra prédica, porque las personas de esa iglesia justamente estaban haciendo la cena de manera incorrecta. Ya se les había olvidado para qué se reunían a compartir la cena. Y de paso también se separaban los pobres de los ricos. Entonces habían perdido el sentido de la Santa Cena. Pero en este caso, cuando Jesús se sentó con ellos y les compartió el pan, justo ahí se le abrieron los ojos. Y esa es la importancia de tener comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, tus ojos se abren. Otros miran problemas, tú miras que el Señor te protege en todo momento. Otros miran accidentes, tienen temores. Otros dicen: viste la noticia, lo que están diciendo, los aranceles de no sé qué. Y tú tranquilo, tú dices: no, el Señor provee, el Señor me cuida, yo soy su hijo, el Señor está conmigo. Otros ven problemas, otros ven temores, otros están armando sus maletas y tú dices: no, yo me quedo donde Dios diga que me quedo y me voy donde el Señor me mande, porque mi Dios es quien decide mi vida. Aleluya. Ahí se nos abren los ojos, se abren los ojos de lo que los demás no pueden ver. Tú miras situaciones, tú miras oportunidades y dices: aquí está bueno para invertir. Y te dicen: no, ¿cómo se te ocurre invertir? No es momento para invertir. Pero tú sabes que el Señor te ha mostrado y te ha abierto los ojos. Tú sabes en el momento correcto para comprar, para vender, para hablar, para soñar, para decir: no, es momento de esperarse, es momento de ahorrar. Como se lo mostró a José en su momento. Es tiempo de guardar en los graneros porque se viene una hambruna. José tenía una visión más grande que todos los demás, que Faraón y todos los de Egipto. Y tú sabes, porque el Señor te lo muestra. Y tú dices: no, este no es tiempo. Todos dicen, como dijo Warren Buffett: compra cuando todos quieren vender y vende cuando todos quieren comprar. Entonces tú tienes ese don, tú tienes esa capacidad de ver lo que los demás no ven. ¿Por qué? Porque pasas en comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Busca tiempo, cierra la puerta. No lleves a tus hijos, no lleves cónyuges, no lleves celulares, no lleves nada. A menos que te guste adorar o estar en comunión con música suave,
Pero entra a la presencia de Dios y Él te dirá lo que tienes que hacer, y ahí se abrirán tus ojos para que seas más que vencedor en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Número 5, Lucas 24:32, siguiendo con la misma historia. Y se decían el uno al otro, cuando Jesús se les desapareció: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No te ha pasado cuando una prédica, en una canción o aquí estando un domingo, el Señor te empieza a hablar y sientes como tu corazón arde? Quieres salir de aquí, comerte el mundo. Quieres salir de aquí a leer la palabra de Dios, a pasar en comunión con Dios. Cuando el Señor te empieza a hablar, cuando el Señor te habla en las escrituras, cuando el Señor te habla. Muchos de aquí me han dicho: pastor, se me hace que mi esposa ya le contó mis problemas. O muchos me han contado el testimonio que dice: le contaste al pastor lo que estamos pasando. No, es el Señor, es el Espíritu Santo que te está hablando, es la Escritura que te está hablando. Tu corazón empieza a arder porque es el Señor quien te está tocando. Es el Señor que te está llamando a la intimidad, que te está llamando a que leas la palabra de Dios. Entonces, si hoy te sientes tú y dices: sí, mi corazón arde, quiero más de Él, quiero buscar más su presencia, quiero leer la palabra, quiero alimentarme, quiero oír y que mis ojos sean abiertos. El Espíritu Santo te está tocando en este momento. El Espíritu Santo te está hablando porque tu corazón empieza a arder, tu corazón empieza a moverse porque Él empieza a tocar tu corazón. ¿Cuántos de aquí han recibido de parte de Dios y dicen: mi corazón arde en fuego por su presencia, por su palabra? Aleluya. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué sientes que todo ha terminado? ¿Por qué en los momentos difíciles le reclamas a Dios y dices: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sucede esto? Siempre todo tiene un propósito para nuestras vidas, que no se te olvide. Hoy leía algo que hablaba acerca de eso, del Cronos y el Kairos, cómo el tiempo de Dios es perfecto en nuestras vidas, cómo el tiempo de Dios viene a nuestras vidas y cómo manejamos entonces este tipo de situaciones, cómo manejamos el que estamos en este mundo y hay enfermedades. Alguien me decía hoy: pastor, empecé a levantarme temprano a orar y justo me cayó esas gripes que me dejó por una semana con mucho dolor de cuerpo. ¿Por qué sucede esto? Lo único que te puedo decir es: este cuerpo se va a enfermar, van a haber problemas, la muerte va a llegar a nuestras vidas. Todo tenemos que estar conscientes que estamos en un mundo que no es el final, hay una eternidad que nos espera. Pero entonces, ¿cómo pasamos por este momento y estas situaciones? ¿Cómo vivimos la prueba? ¿Cómo vivimos los momentos difíciles? Hay personas que han pasado momentos complicados, han perdido seres queridos, han ido bancarrotas, han pasado situaciones que tú dices: pero ¿cómo le pasa esto a los hijos de Dios? Hay una cosa que no se nos tiene que olvidar y lo encontramos en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que Jesús ha resucitado, y por eso nosotros tenemos esperanza, porque nuestro Dios ha resucitado. Nuestro Señor está sentado en su trono, y sea lo que sea que pase en nuestras vidas, nuestro Dios viene por nosotros. Nuestro Cristo vive, y esa es nuestra esperanza. ¡Aleluya! No estés triste.
No estés triste. Justo te tocó esa vida complicada, justo esa enfermedad, justo esa situación económica. Vas a salir adelante. La vida se compone en ciclos, ciclos, ciclos. Un día vamos a hablar de eso, de los ciclos de la vida. La Biblia está compuesta por ciclos, inicio, finales. No tengas temor. Lo que estás viviendo pasará. Vas a salir adelante. Tal vez hay tristeza, hay desolación, hay angustia, pero Cristo camina a tu lado. Él ha resucitado y Él nos dice: no tengan temor, en este mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. El Señor está con nosotros, iglesia, y por eso hoy celebramos que Cristo vivo está. Cristo vivo está. Yo te quiero hacer una invitación el día de hoy a que juntos hagamos una oración. Pon todas tus angustias, tus problemas. Y si te has apartado del Señor, hoy es el día para que pidas perdón por tus pecados. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día para que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. La gran diferencia entre nosotros y aquellos que no creen en Jesús es que nosotros pasamos por problemas, por enfermedades, por situaciones complicadas, y también los que no tienen a Jesús. Pero nosotros sabemos que Jesús cuida de nosotros, y todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos a Jesucristo. Amén. Así que no tengas temor. Él cuida de ti en todo momento. El Señor cuida de ti. El Señor cuida de ti. El Señor camina a tu lado. Así como cuando le enseñamos a nuestros niños a andar en bicicleta, el Señor está ahí a tu lado, está ahí a tu lado. Y hay veces necesario que caigas y que te hagas un pan de rasponcitos para que entiendas y puedas agarrar equilibrio. A veces el Señor también permite ciertas situaciones, pero no tengas temor. Él cuida de ti. Él está a tu lado y camina a tu lado siempre. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Rey?